Bien, pues entonces vamos a dar inicio, chicos, a la explicación y pues a esta sesión sincrónica sobre la tarea 3, análisis de competencias no verbales, texto expositivo. Darles la bienvenida, primero que todo, saludarlos. Mi nombre es Sergio Daniel Vargas, soy el tutor de esta asignatura o clase de competencias comunicativas. Soy la persona que los ha estado acompañando, retroalimentando sus actividades en los foros. Aprovechar para recordarles la importancia de participar en los foros. Espero preguntas, espero sugerencias. Si en algún momento no me entienden algo, por favor pregunten porque es el momento. ¿Listo? Entonces, primero empezar contándoles, trataré de ser lo más puntual posible y hablarles de los elementos más útiles que ustedes puedan emplear en sus carreras. Listo, independientemente de la carrera que estén estudiando, de los trabajos que tengan, de sus vidas cotidianas, es necesario tener unas competencias comunicativas. Son muy importantes porque ahí se define una gran diferencia entre un profesional y alguien que no lo es. Hay una seguridad al hablar, hay una apropiación de los temas, hay como, digamos, un conocimiento del que el profesional se ha empoderado y eso le da una autoridad y eso tiene que ver con la comunicación no verbal, es decir, esa seguridad con la que ustedes pueden hablar y desenvolverse. Eso se caracteriza por unos elementos que vamos a ir viendo poco a poco, algo bastante conceptual, algo que a lo largo tal vez olviden, pero que van a entender su profundidad, como su significado, su utilidad, porque siento que son cosas, elementos que pasan a nuestro diario vivir, pero muchas veces las pasamos por alto. Entonces trataremos de ser consciente algo tan elemental como lo es la comunicación. ¿Listo? Bien. Recordarles las fechas de entregas. Esta actividad que tenemos, tarea 3, inició el lunes 2 de mayo y finaliza el domingo 29 de mayo. ¿Listo? La suma total de puntos que van a obtener o podrían obtener son 115 puntos. Creo que hasta 69 están pasando 69 puntos, pasan digamos, la tarea, pasan, y de ahí menos pues ya que están como reprobando. Entonces la idea es que participen en los foros para poderles retroalimentar el trabajo y saquen mejor calificación al final. Igual lo importante no es al final tener puntos, sino que comprendan y sepan como los temas que estamos trabajando. ¿Listo? A ver, un momento. Por aquí alguien llegó. Cristian Camilo Ortiz, bienvenido. Ya arrancamos. Entonces, la primera actividad a desarrollar es pues ingresar al entorno de conocimientos y leer de forma comprensiva los documentos de la unidad 2. Muy importante que lean todos los anexos, todas las actividades, porque ahí está muy puntual y muy explícito lo que hoy vamos a hablar. Hay un texto que se llama La comunicación no verbal, de la casa editorial, bueno, es una editorial, Matt Gray, y vamos a ver además un corto animado muy bonito, muy interesante, basados en los cuales tendrán que hacer ciertas actividades. ¿Listo? Esos documentos los encuentran en la bibliografía de la unidad. Si no los encuentran, yo de todas formas, como les estoy escribiendo, les estoy recordando, les enviaré también el enlace de esta grabación por si necesitan volverlo a ver. También le enviaré este material del que se habla, y cualquier pregunta pueden escribirme. Basados en estos documentos que deben leer, hay que desarrollar una matriz. La matriz es un cuadro de doble entrada, es decir, que se le da de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Esa matriz es bastante sencilla. Ahí van a desarrollar
4 conceptos que tienen que ver con la comunicación no verbal. Ahorita no se los voy a nombrar, ahí están como un poco, ahí se alcanzan a ver, permítanme, vamos a hacer esto grande para que quede mejor. Eh, esa matriz la irán desarrollando y muy importante que comprendamos estos conceptos porque son los con los que se va a desarrollar los ejercicios. Aquí hay 4 conceptos: paralingüística, kinésica, proxémica e imagen personal. Ya los desarrollaremos en su momento, ¿listo? Competencias comunicativas, los elementos paralingüísticos. Entonces vamos a empezar con el primero, listo, de los 4, los paralingüísticos, denominados también elementos paraverbales o paralenguajes. Son una serie de elementos vocales no lingüísticos, o sea que no tienen que ver con los significados de las palabras. Se producen por los órganos del aparato fonador humano, es decir, por la garganta, por nuestra voz. Tiene que ver con el volumen de la voz, tiene que ver con la velocidad con la que hablamos, tiene que ver con la forma en la que hablamos. ¿Listo? Eso nos da un mensaje. Si alguien está enojado, habla de una manera. Alguien que está contento, habla de otra. Esos elementos son los que llamamos paralingüísticos. ¿Listo? Entonces ya los iremos identificando. Tiene que ver, como les decía, con el tono de la voz, la intensidad, la duración, ciertos aspectos de entonación, el ritmo, algunas pausas y otros que son vocales como los gestos, las miradas, las posturas, desplazamientos. Los desplazamientos pueden ser ademanes, ¿listo? Como mover las manos cuando las personas hablan, fruncir el ceño. Bueno, son una cantidad de elementos faciales que nos dicen, nos transmiten parte del mensaje que nos están comunicando. Entonces ahí es donde radica la gran diferencia entre la escritura y la oralidad. Entonces recordemos que nadie escribe como habla ni habla como escribe. ¿Listo? Entonces por aquí admitir Brigitte 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 Rodríguez, bienvenida a esta sesión. Ya arrancamos. Entonces si se ha perdido de algo, entonces para que vean la grabación, voy a volverles a compartir, haré una pequeña pausa para volverles a compartir a las personas nuevas, es decir, a quienes acaban de llegar, el enlace de asistencia. ¿Listo? Entonces por favor diligencien este documento de Forms para su asistencia. Es muy importante que lo llenen. Los que acaban de llegar, los que ya estaban, no deben volverlo a hacer. Y continuemos. ¿Listo? Entonces, estos elementos paralingüísticos, como les decía, tienen que ver con la entonación, con ademanes, con gestos. Ahí tenemos entonces no solamente lo que decimos, a veces también lo que callamos, las pausas, los silencios que hacemos son muy importantes. Ellos nos dan también un ritmo y un sentido al mensaje. Entonces tenemos también el tono, el timbre, el volumen, el ritmo con la que hablamos. Hoy en día los emoticones hacen parte de esa configuración paralingüística en los mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook, Instagram, todo lo que es redes sociales. Esos emoticones hacen parte de esos elementos porque están transmitiendo pues ese elemento paralingüístico que no es oral, no es verbal, no tiene que ver con la palabra, sino tiene más que ver con la forma en cómo se dice, ¿cierto? Con esos rasgos físicos que utilizamos al hablar. Entonces ellos también hacen parte de esa comunicación, algo que se adhiere ahora a nuestra forma de expresarnos. Bueno, no quiero enredarlos con mucha conceptualización, quiero ser lo más puntual posible. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento sobre los elementos paralingüísticos? Por favor, pregunten. Si está todo claro, digan que está claro. Está claro. Está claro. Bueno, chicos, espero que me estén escuchando bien. Si en algún momento la comunicación se corta, háblenme. ¿Listo? Profe, ¿será que nos puedes dejar ver, vi ahorita una
diapositiva donde daba ejemplos. A ver, sería esta. Pausas, silencios. Dos, la siguiente. A ver, esta. Hacia adelante. Elementos Más. paralingüísticos. Yo estaba leyendo algunos ejemplos, pero no los alcancé a leer. A ver, La sería este. siguiente. No, la siguiente. La siguiente hacia atrás o hacia adelante. Hacia adelante. Los El emoticons. siguiente. Ahí Ah, los estaba leyendo ejemplos. esos signos de paralingüística. Ah, Gracias. ok. Los ejemplos de signos de paralingüística. Entonces esos ejemplos están el llanto, la risa, el suspiro, la tos, el sollozo, el grito, los carraspeos. Entonces, algo como el carraspeo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, eh, cuando estamos en una conversación y alguien es imprudente, hacemos carraspeamos, como queriendo decir, cállese, por favor, no hable más, ¿cierto? Entonces, esos elementos son comunicativos y no son lingüísticos, es decir, no tienen que ver con la palabra. Bueno, aquí damos la bienvenida a quien acaba de llegar. Sí me hago entender. Entonces el jadeo, el hipo, el eructo, todos estos elementos tienen una utilidad en la comunicación. En algún momento los empleamos y significan algo, ¿vale? La tos, la risa, el llanto. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, señor. Listo, entonces estoy tratando de ser lo más explícito posible para no confundirlos con tanta conceptualización, sino cosas más bien elementos prácticos, cosas que ustedes utilizan todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta. Entonces, ese elemento paralingüístico es uno de los que ustedes deben desarrollar en sus ejercicios. El segundo es este, la kinesia. Vamos a ver qué es eso de la kinesia. Se define así. Es un conjunto de gestos, posturas y movimientos corporales que forman parte del lenguaje no verbal. Veamos un poco. Son los movimientos corporales, posiciones resultantes o alternantes de bases psicomusculares conscientes o inconscientes, somatogénicos o aprendidos de percepción visual, auditiva, táctil y sinestésica. Bueno, básicamente tiene que ver con gestos, ¿listo? Gestos del rostro, del cuerpo, expresiones físicas. Vamos a ir viendo poco a poco. Por lo tanto, se puede concluir, perdón, vamos a dar la bienvenida a alguien más. Listo, por aquí llegó Hernán. Bienvenido, Hernán. Por lo tanto, se puede concluir que la misma tiene por objetivo el estudio de los movimientos, gestualidades, posturas y cualquier otro significado que denote facilidad para transmitir información, enfocándose la kinesia en la comunicación no verbal. Entonces miren que la kinesia también tiene que ver con la comunicación no verbal. La diferencia es que tiene más que ver como con todo el cuerpo, ¿listo? Es decir, cómo muevo las manos, cómo me siento, cómo me paro, si muevo la pierna al hablar, si me rasco la nariz detrás de la oreja, todos esos rasgos de la comunicación es como la forma implícita de hablar, ¿cierto? Es decir, ahí hay un mensaje detrás de todos esos movimientos y todo eso se lee. Un detalle muy importante de la misma es que toma en cuenta aquellos movimientos que sean voluntarios o involuntarios, como por ejemplo rascarse la nariz o detrás de la oreja el que está diciendo mentiras, ¿cierto? Cada persona tiene una forma de hacerlo y a veces se delatan solitos, a veces cuando ya la persona lo conocen, ya se conoce a la persona, pues como que ya sabemos cuándo está mintiendo, cuando tuerce la mirada, no mira directamente a los ojos, entonces todo eso tiene que ver. Kinésica, entonces son gestos, posturas, como hacia dónde volteamos la mirada, qué hacemos con nuestras manos, con nuestros brazos, el contacto corporal, establecimiento de una relación física entre dos o más personas, o sea, si al hablar tocamos a la otra persona, si la abrazamos o conservamos la distancia también.
Se transmiten estados emocionales e intenciones a través de la mirada, los ojos, se transmiten intenciones. Esos son rasgos de este elemento que llamamos kinésica. Entonces, miren que por ejemplo, aquí tenemos algunos diseños de cómo son esas expresiones del cuerpo, ¿sí? Expresiones no verbales que nos transmiten un mensaje. Entonces, si estamos preocupados, asustados, eufóricos, pensativos, contemplativos, aburridos, asustados, felices, listo, todo eso, esas formas de sentirnos tienen también unas formas de representarse en el cuerpo. Las personas que son muy precavidas, muy analíticas, pues se dan o nos damos cuenta de esas cosas, y eso nos damos cuenta todos. Yo creo que todo el mundo nos damos cuenta de eso, solo que algunos de pronto le dan más importancia, ¿listo? Entonces, muy importante eso, por ejemplo, a la hora de ustedes hacer una exposición. Si ustedes están nerviosos, entonces ya saben que tienen que controlar esa parte kinésica, no mover tanto los brazos, quedarse más quietos, o controlarse moviéndose haciendo, digamos, movimientos seguros, como caminar de un lado hacia el otro, ¿listo? Así como eso expresa inseguridad, también puede expresar seguridad. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a continuar con el tercer concepto. ¿Alguna pregunta sobre la kinesia? No, señor. Listo. Espero que todo vaya quedando claro. Vamos a mirar ahora la proxémica. ¿Qué será esto de la proxémica? En semiología y en otras disciplinas, estudio del uso que las personas hacen del espacio en sus relaciones con los demás. Entonces, por ejemplo, lo que les acababa de decir, si están haciendo una presentación, cómo se mueven en el escenario, en el auditorio, ¿cierto? La proxémica, la capacidad de comunicarnos y comprendernos es una de las características que hace posible la vida en sociedad. El ser humano, además del propio lenguaje en sí, cuenta con cientos de formas de transmitir un mensaje a sus interlocutores. Desde los signos, los tics nerviosos o el lenguaje corporal, la comunicación no verbal dice tanto como las palabras. Y esa comunicación no verbal puede ser intencional o sin intención, con intención o sin intención. Entonces, cuando es algo intencionado, que yo lo hago conscientemente, eso está transmitiendo una seguridad al hablar. Eso está transmitiendo, digamos, un profesionalismo. Eso es lo que les va a ayudar bastante en momentos de comunicarse frente a un público. La proxemia es una de esas ramas de estudio y es la disciplina que se encarga de analizar la comunicación no verbal según el uso del espacio personal y la distancia que guardamos entre nosotros con los demás. ¿Listo? Entonces, si dos personas se saludan de la mano, si se dan besos, si se abrazan, entonces todo eso nos da una información de qué relación hay entre esas personas, ¿cierto? Hay unos tipos de lenguaje proxémicos que se dan particularmente en cuatro espacios. El primer espacio es el corporal. En este espacio solo se deja ingresar a personas con muchísima confianza y se utiliza un tono de voz cercano, íntimo y bajo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos intimidades con la familia, ¿cierto? Cosas familiares o cosas solo de pareja. Entonces ahí hay un espacio más corporal, más cercano. Y el lenguaje que se utiliza ahí no es el mismo que se utiliza en un auditorio, con un salón de clases o con un amigo en la calle. Es diferente. Todo eso nos condiciona una forma de hablar, una forma de movernos y de expresarnos. Entonces, importante eso en la comunicación. Mire que son cosas que hacemos inconscientemente, pero que es bueno que nos hagamos conciencia para saber cómo nos comunicamos. Y sobre todo para que podamos comprender los ejercicios que vamos a tener más adelante, que les explicaré. Otro de esos espacios es el de interacción. En este espacio la persona está compartiendo un mismo sector o un mismo espacio y existe alguna regla para acceder a él. Por ejemplo, asistir a una clase o a una conferencia. ¿Listo? Entonces,
Ya sabemos que si es en un salón de clases, entonces no se puede hacer todo lo que uno quiera, no puede entrar un vendedor, ¿cierto? Hay unas reglas para que la clase funcione, para que la conferencia se logre dar, hay unas pautas, ¿cierto? Es un público especializado también, es alguien al que le interesa el tema, se va a hablar de algo puntual. También tenemos el espacio habitual. En este espacio es un poco más amplio que el anterior. No existe necesariamente acceso mediante un papel o una formalidad. Eh, entonces, estos espacios habituales pueden ser, digamos, algo en común que tenemos todos los espacios urbanos. No necesitamos una invitación para subirnos a un bus, para entrar a una cafetería, ¿cierto? Entonces, estos espacios son los habituales. Y el espacio público. En este espacio no existe un nexo entre las personas, son espacios sociales amplios y se utiliza un tono de voz elevado, como por ejemplo un aeropuerto o en la vía pública. ¿Listo? Espacios públicos, espacios habituales, espacios de interacción y espacio corporal. Entonces la idea que los tengan presentes para que los identifiquen más adelante en las lecturas que deberán hacer o quienes ya las hicieron. Muy bien. Voy a minimizar esto que acaba de llegar alguien más. Me disculpan. Bueno, por aquí les vuelvo a compartir el enlace de la asistencia al chat para que por favor lo diligencien las personas que acaban de llegar. Bridget me dice, no deja llenar el formulario, me dice que ya he respondido. Bueno, es algo raro, la vez pasada también a alguien le pasó, pero no, pues si ya dice que está diligenciado, muy bien. Igual hay personas a las que no a todos les ha pasado eso. De todas formas hagan el ejercicio de llenarlo, es muy importante esa asistencia, ¿listo? Bueno chicos, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta este momento? La proxémica, vimos la proxémica, vimos la kinésica y vimos el lenguaje corporal, ¿cierto? La paralingüística. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a continuar con el siguiente concepto. Profe, ¿se podría deducir que la proxémica son expresiones dependiendo pues la confianza con que se tenga con la persona? Sí, tiene mucho que ver la confianza y además el espacio, porque por ejemplo puedes tener mucha confianza con esa persona, pero aunque haya mucha confianza no van a hablar de lo mismo en un espacio privado que en un espacio público, ¿cierto? Si son temas muy emocionales, mejor como hablarlos más solitos. Si son temas de, no sé, más sociales, de chistes, de chismes, de cosas así, se habla en un espacio público y no hay problema de que los demás escuchen. Entonces mire que en esto de la proxémica interfieren muchas cosas, muchos elementos, y uno de esos muy importante, como usted lo dice, tiene que ver la confianza. Yo no le hablo igual a una persona como, digamos, a mi mamá, que es una confianza, y a un amigo es otro tipo de confianza. O por supuesto a alguien al que no le tenga un desconocido que me encuentro en la calle, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces totalmente de acuerdo, por ahí va la idea, ahí me vas entendiendo muy bien. La siguiente es la imagen personal. Imagen personal está dentro de esa matriz que hay que desarrollar. Entonces vamos a ver de qué se trata esto de la imagen personal. ¿Qué significa la palabra imagen? La imagen no tiene solamente que ver con fotografías, no tiene que ver con cuadros. Una descripción digamos, escrita en palabras también es una imagen, ¿sí? Es decir, si un escritor o ustedes hacen el ejercicio de describir el lugar en el que están en este momento, si lo describen, cuántas paredes hay, de qué material están hechas, el computador o el celular en el que estén conectados, el tipo de silla en el que están, el escritorio, lo describen, están creando una imagen con palabras. Entonces las imágenes no son solamente representaciones visuales o pictóricas, esa representación también se puede dar a través de la palabra. ¿Listo? Son representaciones y eso lo podemos representar con
de muchas maneras, incluso con la música. Ya habría que ser algo más creativos para representar una imagen con la música, pero también funciona cuando escuchamos los galopes de un caballo. De una vez hay una imagen que llega, ¿cierto? Cuando escuchamos una olla pitadora, de una vez llega una imagen. Entonces, las imágenes tienen que ver, digamos, son representaciones de un mundo, ¿cierto? Entonces veamos un poco más sobre la imagen personal. Se define como el conjunto de recursos físicos atributos y actitudes que proyectamos y que además reciben de nosotros. Esto es una proyección que nosotros hacemos. Entonces esa imagen personal, por ejemplo, en redes sociales, cada quien muestra lo que quiere mostrar, ¿cierto? Ahí estamos transmitiendo una imagen, unas actitudes. Nosotros proyectamos en redes sociales lo que queremos que los demás vean de nosotros. La imagen personal constituye la huella individual de una persona que capta la mente de su interlocutor. Es percepción emocional y racional, transmitidos silenciosamente en nuestra presencia. Perdón, si cada ratico minimizo es porque llega una persona nueva y entonces le doy ingreso, ¿vale? Entonces me excusan ahí las interrupciones. Bueno, bienvenida a la persona que acaba de llegar. Voy a compartir una vez más el enlace de la asistencia. Hernán de la Osa me pregunta cómo hago para ver el número de grupo y el nombre del tutor. Mi nombre es Sergio Daniel Vargas. Cuando me pregunte que cómo hace para verlo, yo me pregunto es para verlo en dónde. Listo, entonces le dejo la pregunta para que me responda, y ahorita que vuelva a leer los mensajes le respondo. ¿Listo? Porque no me queda claro para verlo en dónde. Bueno, continuando. Todas tenemos una imagen, todas o todos tenemos una imagen personal. Es el fiel reflejo de nuestras individualidades, de nuestro pensamiento. Esa imagen que nosotros tenemos es un reflejo de cómo pensamos, de cómo sentimos, de qué sentimos. Si estamos enojados, nos vemos de una manera. Si estamos felices, nos vemos de otra. Todo nos cambia. La personalidad se refleja a través de la imagen que proyectamos al exterior. A ver, entonces, entre esas actividades que deben realizar ustedes en esta tarea 3 es redactar un texto expositivo. El escrito debe caracterizarse por el rol de la comunicación no verbal en las redes sociales. Oigan, concientiza, enfatiza, contradice, sensibiliza y o motiva acciones de usarlos. Segundo, en el entorno del aprendizaje encontrará el texto expositivo y el anexo 1 que está junto a la guía. Entonces es importante que lean los anexos 1 y 2 y que lean la guía. Esa guía es la que estoy en este momento explicándoles. ¿Listo? La extensión es máximo 5 párrafos. Hay personas que se exceden mucho. Es mejor que sea corto y calidoso que mucho texto y de pronto perdamos un poco la calidad del texto. Entonces 5 párrafos de 6 a 9 líneas o renglones cada uno. Y importante que deben citar al menos 2 fuentes o autores que den soporte a lo que ustedes están escribiendo. Entonces las fuentes y los soportes los pueden encontrar en la bibliografía que está ahí mismo en la plataforma. Péguense una leidita de unas páginas bien conscientemente de lo que están haciendo. Miren lo que les llame la atención, eso es lo que subrayan y eso es lo que van a citar. Las citas son muy fáciles. También les puedo compartir algo de Norma Zappa para que se guíen. ¿Listo? Preguntas sobre lo que hay que hacer, sobre lo que vimos de imagen personal, o continuamos. Muy bien, continuamos. Entonces, para escribir de forma planificada, sugerimos la siguiente estructura. Igual que en la tarea anterior,
ustedes tenían un cuadro en el que separábamos por párrafos y cada párrafo se les explicaba que debía tener ciertas características. Es lo mismo con este. El párrafo 1 se darán a conocer las generalidades y la idea central de la exposición. ¿Sí? Hay un preámbulo. Entonces vean que vamos a trabajar un texto expositivo. El texto expositivo, ya vamos a ver en unos momentos qué es un texto expositivo, para que pues podamos desarrollar esa actividad bien hecha. El párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4 tienen un desarrollo y lo desarrollamos de la siguiente manera. La redacción se orientará en el rol de la comunicación no verbal en las redes sociales. Entonces vea que de lo que van a hablar en ese texto expositivo es sobre redes sociales. Y les hacen esta pregunta: concientiza, enfatiza, contradice, sensibiliza y o motiva acciones de usuarios. Pueden tomar ejemplos de la web, siempre dando a conocer la fuente, de dónde se tomó. Es importante citar un autor que respalde el tema. Y el párrafo de cierre, el texto finaliza con las ideas principales que se plantearon en el presente escrito. ¿Listo? Entonces esas ideas principales tratan de concluirse. Veamos entonces qué es un texto expositivo, para que lo tengan claro. Es aquel que ofrece al lector una información explícita sobre un tema puntual, de manera objetiva, es decir, sin que nadie en ningún momento dé la opinión, sin que nadie en ningún momento la opinión del autor o sus posicionamientos respecto al tema. Es decir, ustedes en un texto expositivo no están dando su opinión, están exponiendo algo que alguien ya dijo, están hablando de alguien que otra persona dijo, de alguna investigación. En el texto expositivo solamente están presentando algo que ustedes ya saben, pero en este momento no es importante, digamos, las conclusiones o su pensamiento o su opinión, digámoslo así. Para eso hay otro tipo de textos. Entonces es muy importante saber exponer información para llegar a conclusiones propias y a un pensamiento, digamos, más autónomo. ¿Listo? Porque a veces nos afanamos en sacar conclusiones, nos afanamos en dar nuestra opinión, pero esa opinión se queda como algo muy subjetivo, porque como nada lo respalda, porque no sabemos exponer, no sabemos dar un sustento de esa información o de la investigación que se ha hecho. Entonces ahí es donde nos corchamos a veces. La intención única de los textos expositivos es la de agotar el tema, es decir, transmitir al lector una información. Comúnmente los textos expositivos se circunscriben al tema que lo abordan, sin ir más allá del mismo y sin echar mano generalmente a contenidos emotivos. Vean que en el texto que escribimos en la tarea 2 era más emotivo, porque estábamos hablando de nuestra vida personal. Estábamos hablando de nuestros trabajos, de nuestros empleos, de nuestra vida, de dónde vivimos, de quiénes somos, cómo somos, qué apariencia tenemos, cómo nos consideramos. Era una descripción de nuestra interna, ¿cierto? Entonces era un poco más emotivo. Este no es tan emotivo. Este es hay mucha descripción, ¿cierto? Y esto es como lo que vamos a llamar esa exposición de información. Entonces es muy importante que haya un dominio del tema, que ustedes conozcan de lo que se está hablando, que conozcan de lo que ustedes van a hablar. Entonces hay dos tipos de textos expositivos: el divulgativo y el especializado. Fácil de entender. El divulgativo es el que se escribe para cualquier persona. Entonces hablamos mucho, por ejemplo, de pronto ustedes estén relacionados con esto se llama ciencia ficción, ¿cómo se llama? Ciencia divulgativa, algo así, ciencia ficción divulgativa, y son temas de ciencia, de estudios científicos, pero que se escriben para personas que no son científicos. Entonces pueden hablarnos de cómo se construye un cohete y todos lo vamos a entender, porque está escrito con un lenguaje
y para un público que no es científico. Entonces es fácil de entenderlo. Podemos hablar de biología en un texto divulgativo y cualquier persona que no sea biólogo lo puede entender, a diferencia de los textos especializados, que son textos que se escriben, por ejemplo, escribe un psicólogo para otro psicólogo. Eso cualquiera no lo entiende. Tiene que haber estudiado el tema, haber estudiado una carrera o haber leído, ser interesado en el tema para que comprenda ese texto especializado. Entonces esas dos diferencias grandes en el texto expositivo. ¿Listo? Características, más características. Se caracterizan por tener como único fin el de transmitir una información específica, sea común o especializada. Aspirar a la objetividad, o sea, no involucrar puntos de vista ni argumentos ni ningún tipo, ya que no busca convencer a nadie, sino informar. ¿Listo? En el texto expositivo, importante esto, no busca convencer a nadie de lo que se está diciendo, solamente se está informando. Créalo o no lo crea, así fue. ¿Listo? Así pasaron las cosas, así fueron los hechos, eso es lo que sucede, créalo o no lo crea, así está pasando. Lo podemos ver mucho en los noticieros, lo podemos ver mucho en las noticias de prensa, ¿cierto? Se exponen casos y son hechos. Puede emplear figuras retóricas y otros mecanismos para presentar de manera más eficiente su información, como las figuras retóricas que vimos en la tarea 2, pero hay que tener cuidado con estas, porque estas figuras retóricas pueden ser un poco confusas si no las empleamos bien. ¿Listo? Bueno, por aquí damos la bienvenida a Adriana, que acaba de llegar. Adriana, bienvenida. Por aquí en el chat estoy compartiendo el enlace de la asistencia para que por favor lo diligencien. Por aquí lo vuelvo a compartir. Listo, por aquí estoy leyendo preguntas. Sergio Llorán, listo. Bien. ¿Qué escribieron? Buena tarde, Adriana Bello. Ahí les compartí a Adriana el enlace para que por favor lo diligencien, el de asistencia. Y continuamos con la presentación. Si de pronto han llegado tarde, no se preocupen que yo les comparto la grabación, esta grabación, para que puedan ver lo que no alcanzaron. ¿Listo? Entonces estamos hablando de las características de estos textos expositivos. Suelen emplear gramaticalmente un presente intemporal y el modo indicativo en el español. No se confundan con eso, simplemente hablarlo, procurar no utilizar tiempos, donde se especifiquen tiempos y bueno, más que todo eso es el problema con esto, más que todos los tiempos. Estructura de los textos expositivos. Esto sí es, esto digámoslo así, es un poco de carreta, porque esto lo tienen todos los textos, no solamente el expositivo. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ese es el macrotexto, la estructura que siempre van a encontrar en todos los textos. No se dejen confundir cada vez que le hablen de introducción, desarrollo, conclusión. Es lo mismo hasta en los cuentos, inicio, nudo y desenlace. En cualquier tipo de texto, reseña, ensayo, noticia, todo siempre tiene una introducción. Esa introducción puede ser un renglón. Siempre va a desarrollar algo y ese desarrollo va a ser el cuerpo del texto y al final unas conclusiones. Pero recuerden que a veces hay textos que empiezan con las conclusiones y después nos desarrollan cómo llegaron a esas conclusiones. ¿Listo? Entonces el hecho de que diga introducción, desarrollo y conclusión no quiere decir que ese sea el orden que se haga, ¿cierto? Eso se puede hacer en cualquier orden, depende de la maestría que uno tenga para escribir. Pero en general siempre van a encontrar en cualquier texto esos tres tipos, esa estructura, digamos: introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, recuerden en los foros socializar en el entorno de aprendizaje, compartir esa matriz 1. Recuerden por favor subirlo en un documento en Word, no lo peguen directamente en el foro, por favor. Hagan un documento en Word, desarrollen ahí las actividades, las matrices y lo suben. Es más fácil para mí retroalimentarles así. Listo, les agradezco mucho si lo hacen en un documento en Word. Me facilitan y me ahorran bastante tiempo.
además que puedo retroalimentarles mejor. Entonces recordar esa matriz 1 hace parte de esos elementos que debemos subir al foro. Ahora tenemos una matriz 2. En la matriz 2, que es el cuadrito que ven ahí que dice fotografía, factor, lugar y descripción, vamos a desarrollar cada uno de los conceptos que abordamos hoy. Kinesia, acaba de llegar alguien más, perdónenme. Admitir, Víctor López, bienvenido Víctor. Bienvenido Víctor López. Entonces en esta matriz 2 es en la que vamos a desarrollar estos conceptos que están acá, paralingüística, kinésica, proxémica e imagen personal. ¿Listo? Muy parecido a la matriz 1. ¿Dónde la tengo? Esta matriz es la que vamos a subir, ¿vale? Esa matriz 2 también deben subirla. Y hay un ejercicio muy interesante, además de esas matrices, que es el siguiente. Tomar, bueno, dice nota, definición de fotonovela. Vamos a realizar un ejercicio de fotonovela, que es un relato formado por una sucesión de fotografías de personajes acompañadas de trozos de diálogos que permiten seguir un argumento. Pónganle cuidado a lo que deben realizar. Tomar las 4 fotografías. Deben tomar ustedes 4 fotografías. Puede ser con cualquier dispositivo que tenga una cámara, con su celular, con su computador, con una cámara profesional, semiprofesional, y ojalá con buena resolución, para que sea fácil de definir lo que nos quieren decir. Recuerden no perder la secuencia o la continuidad de la historia. En el entorno de aprendizaje encontrará el anexo 2, ejemplo de fotonovela, con aplicación de los factores de comunicación no verbal. Entonces, la idea es que en esa fotonovela que van a hacer, que en realidad, digamos, es una forma de llamar a un ejercicio muy creativo, que consiste en tomar 4 fotos y que cada foto tenga una secuencia. ¿Listo? Entonces la primera, por decir, escena 1, escena 2, escena 3 y escena 4. Y esas 4 fotografías, 4 escenas, nos transmiten un mensaje. ¿Listo? Entonces pueden fotografiarse ustedes mismos, fotografiar a alguien. Bueno, ahí sí tienen toda la creatividad para hacer el ejercicio. Y además de las fotografías pueden involucrar pequeños diálogos, ¿listo? Pequeñas notas, no explicaciones amplias, sino son cortas, ¿listo? Entonces van a encontrar unos ejemplos en los anexos que pueden descargar del entorno de aprendizaje, unos ejemplos de fotonovela, una definición, y además unos videos de cómo se pueden desarrollar. Ahí los podrán encontrar en la guía, pueden encontrar los videos en YouTube. Entonces es importante que vean la guía, que ahí están también los videitos de cómo utilizarlos, cómo desarrollarlos, bastante sencillo. ¿Listo? Aquí tienen un ejemplo de fotonovela. Es muy parecido al cómic, solo que no es imagen, no es un dibujo, no es una ilustración hecha a mano, sino que es con una fotografía, son con fotos. Eso lo vemos bastante en redes sociales. Estos son memes al 100%, todo el tiempo lo vemos cuando estamos navegando por redes sociales. ¿Y qué están haciendo siempre? Están narrando una secuencia cuya trama se apoya en la imagen y diálogos o en textos cortos. Entonces, si se dan cuenta en esos memes que vemos todo el tiempo o pequeñas fotonovelas, hay un contexto generalmente político, social, ¿cierto? Y desarrollan una idea. El guión escrito deberá estar basado en el texto trabajado y en una situación o dilema ético debatido en el grupo. Será una oportunidad para vincular situaciones concretas de la vida diaria con los conceptos más amplios de la felicidad, libertad, autonomía, verdad. Entonces, bueno, todos los temas es libre, ¿cierto? Nota, definición de fotonovela, relato formado por una secuencia de fotografías, personajes, bueno, lo que les acababa de mencionar, qué es este ejercicio de fotonovela y en qué se diferencia de un cómic.
Entonces, publicar la fotonovela también en el entorno de aprendizaje colaborativo, o sea, en el foro. Recuerden a los que acaban de llegar, por favor, subir esas participaciones en los foros en documentos en Word. Hagan un documento en Word, ahí la suben, no copien y peguen los cuadros en digamos en el foro, porque a veces lo que me hacen es que llenan el foro, es un comentario nuevo por cada parte del trabajo, y eso se vuelve súper extenso. Por favor, hagan un solo documento en Word, ahí colocan todo, que a mí me queda mucho más práctico revisarlo. ¿Listo? Para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta subirlo en un documento en Word. Permítanme ser reiterativo en eso. Verificar fechas en la agenda o foro de noticias en el entorno de aprendizaje. Leer atentamente el documento de la comunicación no verbal. Eso le va a dar muchas pistas, muchas instrucciones, un conocimiento más detallado para que desarrollen ese ejercicio de una manera bastante creativa y puedan ser lo más libres posibles en ese ejercicio, que está bastante chévere. Publicar las matrices 1 y 2, la imagen de la fotonovela y el texto expositivo en el foro de aprendizaje. ¿Listo? Recuerden, en un documento en Word. Y en el entorno de evaluación deben subir las evidencias individuales. ¿Por qué dice evidencias individuales? Porque el trabajo es individual. Cada persona debe subir un documento con su trabajo, no se puede en grupos. Evidencias de trabajo independiente. Las evidencias de trabajo independiente para entregar son, una vez más, el texto expositivo. Mire, estos son los 4 puntos. El texto expositivo redactado de acuerdo a los requerimientos, que es el que estaba allá arriba, el que les mostré hace un momento, donde se describen los párrafos, las matrices 1 y 2, la fotonovela, y finalmente subirlo al entorno de evaluación, que para el entorno de evaluación tenemos fecha, plazo hasta ¿qué les dije? Hasta el 29, domingo 29. ¿Listo? Mientras tanto, esa semana pueden subirlos al foro para yo retroalimentarles, los compañeros también pueden participar, retroalimentar, leerlo de sus compañeros. ¿Listo? Recuerden que entonces este documento debe contener una portada, una introducción. La introducción es un párrafo de 9 líneas donde se describa cómo se realizó el ejercicio, cuál es el objetivo de la actividad y qué encontrará el lector en ese documento. Entonces también el texto expositivo, la matriz 1, la matriz 2, las conclusiones, y bueno, eso es lo que debe contener el documento. Importante escribir con buena ortografía. Miren, revisen mucho los signos de puntuación. A veces escribimos y no releemos el trabajo y me lo envían así, entonces digamos que me cuesta la leída y bueno, eso les va restando puntos. Qué bueno que cuando entregan los trabajos limpios, la lectura es fluida, eso les suma bastante. Finalmente, pues está la rúbrica de evaluación, que pueden encontrarla también en la guía de aprendizaje para que sepan cómo se les califica, cómo se les evalúa. Entonces tenemos unos niveles alto, medio y bajo. ¿Listo? Para cada punto que desarrollan, cada ejercicio, hay un nivel de evaluación, alto, medio o bajo. Y ahí ustedes van a encontrar los criterios para que sepan cómo se les va a evaluar, cómo los veo, cómo los leo, y qué tengo en cuenta para calificar sus trabajos y para retroalimentarles. ¿Vale? Mucho cuidado con el plagio. Nosotros trabajamos con unas aplicaciones en las que se revisa el plagio, eso les resta puntos. Hay personas a las que se les ha tocado pues que saquen 0 en las actividades, porque pues esto del plagio es muy delicado. ¿Listo? Entonces mucho cuidado también con estar, a veces que nos prestan trabajos compañeros que ya han pasado por estas clases, entonces todo eso ya queda registrado. Entonces mucho cuidado con eso. Las actividades son bastante sencillas, muy personales, a veces es más rápido hacerla que ponernos en toda esa tarea. Bueno,
no sé, tienen preguntas, cómo se sienten. Es el momento para aprovechar, que pregunten. Eh, Hasta este momento ha sido mi explicación sobre lo que hay que hacer, así que por favor pregúntenme, estoy atento. Profe, no sé si me puedes hacer el fa y me explicas nuevamente las características del texto expositivo. Pues es que me encuentro en el lugar de mi trabajo y el momento en que explicaste de temita, pues me tocó alejarme un poquito del computador para pues atender acá a la clientela que llegó, entonces no estuve poniendo atención. Claro que sí, con mucho gusto, sí señora. Eh, Solamente lo ubico. Bueno, decíamos que el texto expositivo, una forma fácil de hacerlo es que ustedes hablen de lo que sepan y tengan en cuenta no dar su punto de vista. Parece raro. La idea es que ustedes expongan unos hechos, unos acontecimientos, algo que sucede. Espérame, estoy buscando aquí la diapositiva. Pero lo interesante del texto expositivo es que no vemos en él el punto de vista de quien expone, simplemente hechos, concretamente qué pasó, qué se dijo, cuáles fueron los resultados de una investigación, así sea que esta investigación sea verídica o no, pero que me permite eso más adelante sacar conclusiones. Si yo sé exponer claramente una investigación que tiene errores, fácilmente podré hacer notar los errores, pero si no puedo exponerla, entonces no podré hacer ver los errores de esa investigación. Pongámoslo de un caso más sencillo, no de una investigación, de un accidente. Si yo sé exponer claramente cómo sucedió el accidente, vamos a saber fácilmente quién fue el culpable, cuáles fueron los errores y qué aprendimos para que eso no vuelva a suceder. Pero si no exponemos claramente ese accidente, entonces todo va a quedar muy ambiguo, ¿cierto? Entonces el objetivo principal del texto expositivo es dar a conocer, ¿listo? Aquí no interesa mucho la perspectiva de quien nos está contando. Y entonces hablábamos de que hay dos tipos de textos expositivos. Uno es el divulgativo y el otro es el especializado. El divulgativo es el que va hacia todo el mundo. Por ejemplo, les decía el ejemplo de un texto de biología para alguien que no es biólogo, ¿cierto? Entonces nos van a hablar sobre las células a los que no somos biólogos y lo vamos a entender. Sin embargo, un texto especializado lo escribe un biólogo para otro biólogo, ¿listo? Y esos se pueden hacer a través de textos expositivos. A ver, ¿qué más teníamos sobre textos expositivos? Como les decía, se transmite una información específica, sea común o especializada, aspira a la objetividad, por eso no se da a conocer el punto de vista de quien lo dice, no involucra puntos de vista ni argumentos, ya que no buscan convencer sino informar, no buscan convencer sino informar. Entonces en eso lo vemos mucho en los noticieros, ¿cierto? Cuando son noticieros imparciales, pues, porque cuando son noticieros que sabemos que tienen como una política, tienen cierto punto de vista viciado, pues entonces esa exposición es peligrosa, ¿no? Porque nos hacen creer que lo que quieren. Puede emplear figuras retóricas como las que veíamos en la tarea anterior, solo que hay que usarlas con mucho cuidado porque se pueden volver confusas, ¿vale? Entonces, ¿queda claro un poco más como en qué consiste el texto expositivo? Sí, sí, señor, muchas gracias. Vale, listo, con mucho gusto. ¿Alguien más? Preguntas a los que acaban de llegar. Si hay alguien que acaba de llegar y no ha llenado la asistencia, ahí les comparto el enlace para que llenen la asistencia. ¿Listo? Listo, chicos, señores, señoras, estudiantes, esa es la información que tenía para compartirles. El día de mañana estaré
enviándoles a sus correos institucionales la grabación, esta grabación para que la vuelvan a ver si lo necesitan. Estar enviándoles también algunos documentos como las normas APA, les compartiré algo de, ¿qué era lo otro? Hay un texto que hablan ahí, que encuentran en la bibliografía sobre comunicación no verbal, también se los puedo enviar, ¿listo? También pueden revisar ya sus calificaciones de la nota del trabajo anterior, la tarea 2, ya pueden revisar, ya terminé de revisarlos todos, entonces para que por favor lo revisen. Chicos, les agradezco mucho su atención y espero que tengan una buena semana, que les vaya muy bien con estos trabajos, mucho ánimo. Estoy muy atento a resolver sus preguntas, sus inquietudes. Participen en los foros para poderles retroalimentar y que al final entreguen un trabajo bien hecho. Y pues lo más importante, que entiendan bien esto, ¿vale? Entonces, bueno, no siendo más, los dejo hasta aquí. Si no tienen más preguntas, si todo está claro. Listo, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes.